saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por nuestras redes sociales. Nos encontramos hoy con Ángel Fernández Lázaro, natural de Madrid, ingeniero de caminos, canales y puertos. Yo no sé ahora, en un tiempo esto era algo que la gente se lo decía y se quedaba como paralizada, ¿no? Como que era una persona muy sesuda. Ya veremos que esto no es así, no es para tanto, pero bueno. Doctor en Sistemas de Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid y graduado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Deusto. Es laico marista y miembro de las fraternidades del movimiento champañán. Luego igual nos podías explicar un poquito esto, porque es posible que a la gente le sorprenda laico marista, champañán, que algunos sí le conocemos, pero otras personas igual no. Ha dedicado los primeros años de su vida profesional al ejercicio de la ingeniería, pero a partir de 2014 su vida da, por así decir, un giro casi radical y compatibiliza su labor docente en secundaria y bachillerato con la gestión, el acompañamiento y la formación de personas y comunidades en la provincia ibérica marista. Acaba de publicar con San Pablo una obra titulada Nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Título cuanto menos sorprendente, sí, estimulante. Y estimulante. Pues nada, muy buenas, Ángel, bienvenido a este espacio de diálogo que solemos tener con nuestros autores. Muchas gracias, encantado de estar aquí charlando con vosotros esta tarde. Pues nada, muchas gracias. Acabamos de presentar lo que podríamos decir así, no sé, tu biografía, ¿no? Más bien, yo que sé, como el currículum, ¿no? Eso sí, que se suele dar, formal y eso. Pero yo creo que a las personas que nos siguen por las redes sociales les interesaría conocer un poquito más, ¿no? ¿Quién es de verdad Ángel Fernández Lázaro? Pues es una pregunta que uno no termina de hacerse, ¿no? En toda la vida, pero sí, pues una persona normal y corriente, con mis defectos y virtudes, con mis limitaciones. Uno va siendo más consciente a medida que se hace mayor de las propias limitaciones, ¿verdad? Y bueno, pues estoy casado con Isa, tenemos 3 preciosos niños, 2 niñas y un niño, de 8, 10, 12 años. Y bueno, pues me gustan las cosas cosas normales, ¿no? Que le pueden gustar a todo el mundo. Me apasiona la música, me gusta hacer deporte, sigo jugando al fútbol. Tengo la suerte porque para jugar al fútbol hace falta en nuestro caso otros 13, porque hacemos fútbol 7. Entonces todas las semanas todavía seguimos jugando al fútbol, salir a correr de vez en cuando, leer, buscar ese espacio de silencio y de refugio tan necesario muchas veces, ¿no? Y bueno, has hablado un poco de mi trayectoria profesional. Es cierto que soy ingeniero, yo ejercí la ingeniería durante 7 años de mi vida, tanto en el ámbito de la consultoría de proyectos como en la investigación y experimentación, que es otra cara de la ciencia, ¿no? Y que te permite acercarte a estas cuestiones de otra manera. Y me preguntabas por el movimiento champaña de la familia marista. Bueno, el decir que soy laico marista significa que yo soy laico vinculado marista, ¿no? Que es una cosa que tenemos en la provincia ibérica y también en otras provincias del instituto, que básicamente lo que significa es que hemos hecho una especie de declaración pública de que nuestro ser cristiano lo vivimos al estilo de Marcelino, ¿no? En el carisma marista, nuestra espiritualidad, nuestra vida comunitaria y nuestra misión, con toda la amplitud de posibilidades que hay, la vivimos en el carisma marista. Las fraternidades son el nombre que nosotros le damos a las comunidades laicales, comunidades de laicos y laicas, no necesariamente educadores, aunque yo en este caso sí lo soy, pero bueno, ya era laico marista antes de empezar a trabajar como profesor. Uh-huh. Y os reunís, por así decir, periódicamente, bueno, pues también para vivir juntos de alguna manera vuestra vida cristiana, ¿no? Cada uno en su ámbito, pero de vez en cuando, ¿no? Eso es, hay una gran libertad de formas que puede adquirir la comunidad y hay una gran autonomía de la propia comunidad. Lo importante es que esté formada por laicos y laicas que quieran vivir este carisma y después, dentro de eso, pues lo que hace una comunidad, ¿no? Compartir vida, compartir fe, celebrar la vida, que hay que celebrarla, orar, formarse, tener una proyección también al exterior, un compromiso social, una misión.
pues cada comunidad encuentra los caminos para hacer todo esto. No, muy interesante porque, fíjate, ¿no? Uno se piensa, ¿no? Un científico, sí, por así decir, ¿no? Cómo compatibiliza su vida de fe, ¿no? Y bueno, creo que es una manera, ¿no? de compatibilizar, ¿no? Todo claro, esto, ¿no? Sí. Y te voy a decir más, no soy el único, ¿eh? Hay más ingenieros y más físicos y matemáticos, y ingenieras y físicas y médicos en todo esto, ¿no? En el movimiento laical nuestro, igual que en todos los demás, supongo, ¿no? Bueno, pues para mí esto sucede de una forma muy natural, casi orgánica, te diría yo, ¿no? Surge primero de una vivencia de la fe que me es inculcada de pequeño, ¿no? Yo crezco en una familia religiosa. Después tú terminas personalizando la fe, ¿no? Porque te tiene que decir, te tiene que hablar a ti. Pero crezco en una familia religiosa y es donde yo recibo la fe. Y después, según voy profundizando y avanzando en mis estudios y también en el ejercicio de la profesión, pues no tanto por lo que la ciencia me va descubriendo en sí, como por estar en un ambiente, digamos, positivista, ¿no? Alrededor, ¿no? De mucha discusión de todo lo religioso, pues yo sí siento la necesidad, primero no solamente de dar respuesta, ¿no? A los interrogantes que vienen de fuera, sino también de reflexionar yo mismo sobre esos interrogantes. Entonces hay un periodo de mi vida que es bastante ilustrativo sobre esto. Yo ya estoy trabajando de ingeniero, mis primeros años, pues 27, 28 años, en los que estoy al mismo tiempo, mientras trabajo, estoy estudiando el doctorado en sistemas de ingeniería civil, es decir, profundizando en esa parte, y estoy estudiando también las ciencias religiosas, también profundizando en esa parte, ¿no? Y de la profundización, pues uno entiende también que cada ámbito tiene su aplicación, que cada ámbito tiene también sus limitaciones, y también es consciente del tremendo potencial que tiene para la vida personal y comunitaria el poner las dos cosas en diálogo. Entonces, para mí ha sido un poco un camino natural, como te decía antes. Con lo cual yo creo que podíamos, por así decir, no concluir, pero sí manifestar de alguna forma que ciencia y fe pueden ir de la mano. Claramente. ¿No? La razón no tiene por qué estar reñida con la fe, ¿no? No, yo estoy convencido de que no es así. De hecho, aunque es verdad que en ciertos ambientes la fe se tilda o se asocia con lo irracional, con la superstición, no es así, ¿no? La fe, la experiencia religiosa existe desde que existe el ser humano, es consustancial a él, igual que otras cosas que nos definen, ¿no? Como la capacidad de crear o de transformar la realidad o de razonar y pensar. La fe cristiana lleva siendo razonada desde hace 20 siglos, ¿no? Me viene ahora la imagen de Pablo en el Areópago intentando explicar en una cultura tan distinta, en una cosmovisión tan distinta como la griega, cuál es la experiencia cristiana. Entonces, que la fe se puede razonar es evidente. Otra cosa es que en distintos momentos de la historia no haya hecho falta, porque se daba por hecha, porque todo el mundo la compartía, porque todo el mundo lo conocía. Yo creo que en este momento actual no solamente se puede razonar, sino que debe ser razonada. Con lo cual, yo creo que uno de los aspectos posiblemente importantes en tu vida es precisamente este diálogo, si quieres, ¿no? Entre lo que puede ser la ciencia, la fe, la espiritualidad, la religiosidad, ¿no? Sí. Ya te digo que como algo natural para mí y también como algo que el ambiente en el que nos movemos me pide, ¿no? Y no solamente eso, sino también el acompañar la experiencia de otros al intentar integrar todas estas dimensiones. Claro, ahora posiblemente es relativamente fácil porque igual te estás moviendo en un ambiente que podríamos decir más o menos religioso, ¿no? Pero ¿cómo se vive? Yo creo que me surge, no estaba ni preparado, pero me surge ahora con lo que estás hablando. Sí. ¿Cómo se vive esto en un ambiente, no te voy a decir de rechazo, pero sí posiblemente de decir, bueno, sí, tú crees, pero mira, esto es científico, esto es lo empírico, esto es lo que yo puedo palpar? Sí, pues a ver, en mi caso con mucha paz siempre y con mucha paciencia y también con mucha curiosidad, porque
A mí, en la carrera, por ejemplo, me pasaba una cosa muy curiosa, y es que, aunque yo no escondía mis creencias, tampoco es que estuviera todo el día hablando de esto, ¿no? Con mis compañeros de estudios y demás. La experiencia era que casi siempre, más frecuentemente, los que ponían estos temas encima de la mesa eran aquellos compañeros, aquellos amigos míos que se autodenominaban ateos, agnósticos. Bueno, algunos no hilaban tan fino, ¿no? Sí, pero... Distinción entre agnosticismo y ateísmo. Algunos, bueno, con brocha gorda se denominaban ateos, ¿no? Pero eran ellos los que sacaban el tema, lo cual a mí me da una pista también muy interesante de que mucho más allá de etiquetas puestas o autoimpuestas, el ser humano se hace preguntas de sentido, tiene inquietudes y no para, ¿no? de darle vueltas también a estas cuestiones, por más que te sitúes en un lado o en otro. Entonces a mí eso también me ayuda mucho a no etiquetar, a no separar en bloques, a entender que a lo mejor, aunque de primeras puedas tener ese prejuicio, ninguna brecha es lo suficientemente amplia que no podamos ponernos delante de un café a charlar sobre ello, ¿no? Fíjate, te cuento si me permites, te cuento una anécdota. Sí, además estamos aquí para eso, porque además yo creo que con estos diálogos es interesante que a la gente pues se les ilustra también un poco acerca de este diálogo, ¿no? Que vamos a intentar hacer entre ciencia y religión, ¿no? Sí, pues mira, durante varios años estudiando ingeniería, uno de mis amigos, que siempre era bastante beligerante con estas cuestiones de Dios, claro, hasta tal punto que yo daba por hecho que no era creyente y que estaría dentro de lo que él denominaría ateísmo, ¿no? Entonces, en una de esas me dijo, yo le dije, pero se llamaba Paco, yo le dije, ya Paco, pero tú dices esto porque no crees en Dios, no crees que exista Dios. Y el tipo me contesta, no, yo sí que creo que existe Dios, pero creo que me vigila desde arriba y que me va a castigar, así que voy por la vida escondiéndome para que no me vea. Entonces, tú fíjate el concepto, lo que hay ahí debajo, qué imagen de Dios tiene, qué experiencias previas habrá tenido para haber cultivado esa imagen de Dios. Nada es tan sencillo como parece. Sí. Y claro, yo a partir de aquel día pues empecé a hablar con Paco de estas cosas también de otra manera, ¿no? Claro. Y después en el ejercicio profesional te encuentras de todo. También es todo más frío porque al final trabajo es trabajo. Sí. Pero también hay personas, y hay que decirlo, con las que es muy difícil sentarse a hablar de esto, ¿no? Porque es verdad que hay un rechazo, creo que además en España, por nuestra cultura y nuestra historia reciente también, se asocian cosas o se identifican cosas que no son necesariamente iguales ni las mismas. Se confunde, por ejemplo, lo religioso con lo clerical, o lo espiritual con lo religioso con lo clerical, con la Iglesia Católica. Bueno, pues de todo hay, de todo. Sí, porque además yo creo, ¿no? Vamos, también reflexionando un poco a partir de lo que estás hablando, ¿no? La persona humana es espiritual, en esencia, ¿no? Entonces... Sí, yo de eso estoy convencido, no solamente por plena convicción, por vivencia personal, sino porque encuentro con la realidad, con las personas, con las profundidades en las que se mueven, sobre todo cuando tocas, ¿no? El ámbito del sentido, de lo que se puede y se debe hacer, de lo que cabe esperar, de la esperanza. Y a veces, claro, hay grandes incongruencias entre lo que se muestra hacia afuera, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el ámbito profesional, se muestra diligencia, se muestra eficacia, se muestra racionalidad, y lo que es el mundo interior de las personas, que es una mezcla de un montón de cosas a veces poco coherentes, que cuesta mucho encontrar el lenguaje, ponerle palabras. Por eso también lo de escribir estas cosas, ¿no? Porque puede ayudar a poner palabras a lo que se cree y a lo que se piensa. Me está resultando interesantísimo, pero vamos también un poquito a profundizar en el libro, ¿no? Nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Un título, a mí cuando me propusieron el hacerte la entrevista, pues claro, normalmente me dan el libro, dice, mira, vas a entrevistar a este señor, muy bien, Ángel Fernández Lázaro. Yo, bueno, ves un poco, dices, sí, pues, no, pues es relativamente joven, yo pensaba en un señor así ya, no sé, y tal, de estos científicos tipo Einstein y tal, ¿no? Y dices, y lo primero que me llamó la atención precisamente fue el título. No sé, ¿qué has querido, por así decir, contarnos con este título? ¿Cómo surgió? No sé, fue algo... Tengo que reconocer que aquí el mérito no es mío y es ajeno, y es ajeno en doble grado, ¿no? Porque, para empezar, es una frase de Gilbert Keith Chesterton, que era un escritor, filósofo inglés,
y porque además vino dado por los coordinadores de la colección, que sabes que son Silvia y Chema, Pessoa, que son los que contactaron conmigo para escribirlo. Entonces, desde aquí también aprovecho para agradecerles esa confianza. Lo único que me dieron, aparte del requerimiento de la editorial, de extensión, etcétera, y el tema, obviamente, era el título. El título venía puesto por ellos, pero lo suscribo plenamente, me parece un título estupendo. Sí, porque además, precisamente yo creo que es es un gran resumen de lo que es el libro, ¿no? Porque al final yo lo que he visto es precisamente eso, ¿no? Que, sí señor, nos podemos quitar el sombrero, por así decir, en señal de respeto, eso es, hacia la ciencia, pero o hacia la religión, porque es algo mutuo, pero no tengo por qué quitarme la cabeza y dejar de razonar, ¿no? Claro. Me pareció muy acertado. En ambos casos, en el caso de la religión, quitarse el sombrero lo que explicita o lo que ilustra es esa actitud reverencial, ¿no? De respeto profundo hacia el misterio de la fe, a una tradición de la que somos herederos y continuadores. También, ¿por qué no?, al quitarse el sombrero es esa actitud reverencial hacia el esfuerzo que es honesto y que es loable del ser humano por inteligir, por comprender la realidad. Pero claro, no quitarse la cabeza significa que en todo ello no dejamos de pensar, ¿no? Que se puede razonar, como decíamos antes. Sí. ¿Crees que, no sé, que la ciencia o la fe, o vamos a entrar incluso, nos vamos a poner nosotros, ¿no? La Iglesia Católica, ¿tú crees que conviene que entre en diálogo con la ciencia? ¿Hemos tenido ese fallo durante la historia y a lo mejor ha llegado el momento de, no sé? Sí, yo creo que, a ver, es conveniente, primero por lo que decía antes, que igual puedo explicar ahora un poquito más, ¿no? En el mundo actual. ¿Por qué en el mundo actual? Pues yo creo que claramente ahora el paradigma tampoco es que sea la increencia, pero sí la pluralidad, ¿no? La pluralidad de creencias, de propuestas de sentido. Tal vez un cristiano de la Europa medieval no necesitaba plantearse un montón de cosas que ahora nos planteamos, aunque, bueno, pero nosotros ahora sí, yo creo que sí, ¿no? Que si queremos ser significativos tenemos que entrar en diálogo con un mundo en el que no se da por hecho ni la fe ni la experiencia religiosa, y a veces tampoco se maneja el vocabulario básico, ¿no? Los que somos, vamos a decir, cristianos de cuna, haciendo nuestra la expresión inglesa, pues manejamos un montón de referentes que no puedes dar por hecho que por ahí se entienden. Entonces, si tú quieres ser entendido, si quieres ser significativo, si quieres transformar el mundo en el que vives, pues tienes que hacerte entender, ¿no? Por lo tanto, es algo conveniente para la Iglesia. También me gusta intentar, porque yo creo que es parte del problema a veces, ¿no? Esa visión de confrontación, intentar no separar lo que es ciencia e Iglesia, porque la Iglesia está llena de personas que estamos versados en ciencia, que somos científicos, que hemos ejercido, que investigamos y que no tenemos problema en compatibilizar ambas cosas, ¿no? Igualmente los científicos no viven en el vacío, no son entes en abstracto, ¿no? Tienen su propia cosmovisión, sus propias creencias, su universo de sentido también, ¿no? Aunque a veces, como decía antes, sea un poco nebuloso o sea diferente o habrá un montón de posibilidades, un montón de pluralidad también ahí, ¿no? Pero los científicos no son en el éter, lo son también con sus creencias, con sus convicciones, con sus esperanzas, con lo cual esa separación yo creo que no ayuda. Por lo tanto, para ambos el diálogo, el encuentro con el diferente no solamente es interesante en beneficio propio, sino que nos enriquece mutuamente, ¿no? Podemos aportar al otro y el otro nos puede aportar. ¿Qué crees, Ángel, que sería necesario para que pudiéramos entrar, por así decir, en un diálogo más enriquecedor, ¿no? ¿Habría algo, o algunas cosas, porque igual no hay solo una, ¿no? Pero algo que tú veas, dice, oye, pues verdaderamente importante para que la ciencia y la religión entraran en diálogo, ¿haría falta? Pues es difícil, voy a decir cosas que no se llevan, por desgracia, mucho hoy. Bueno, pero a lo mejor son importantes y conviene que nos las recuerdes. Precisamente por eso es importante seguir diciendo esto y decirlo más y tal. Bueno, yo creo que lo primero es desmontar prejuicios, ¿no? Olvidarnos del prejuicio que podamos tener
hacia el otro, hacia la otra postura, sea cual sea el lado en el que nosotros nos situemos. Eso es lo primero. Esperar, si se puede, como delante de un folio en blanco, a ver qué surge de ese encuentro. Claro, esto de los prejuicios, pues hoy en día, ¿no? En esta sociedad polarizada y crispada... Tú eres de tal y yo soy de cual, y claro, pues, ¿no? Pues difícil, ¿no? Lo que te voy a decir ahora todavía más difícil, pero por eso yo creo que hay que decirlo. La capacidad de escucha. ¿Cuántas veces no habrás estado hablando tú con alguien y dices, bueno, pero si es que no me está escuchando, está preparando la respuesta, está pensando ya lo que me va a decir, ¿no? Y nosotros igual, ¿verdad? Entonces se busca más convencer o atraer a tu que realmente sentarte a escuchar. Entonces la capacidad de escucha a mí me parece muy importante. Claro, luego también el otro tendrá que escucharnos, si no, como te decía antes, no es posible. Y la tercera, claro, en estas dos también el hacerlo desde una opción por el diálogo que sea, pues eso, pacífica, desarmarnos mucho, desarmar nuestras palabras, desarmar nuestras conciencias, dejar a un lado la agresividad, la crispación, la violencia en la que como ruido de fondo vivimos, ¿no? Muchas veces en esta sociedad. Y la tercera, que yo creo que es todavía más difícil, pero sería como ya la guinda del pastel, es dejarte afectar por lo que el otro te diga. Si has desmontado el prejuicio, has escuchado, pues algo de lo que te diga seguramente cambie tu manera de percibir las cosas, tu manera de acercarte a la realidad. Dejarnos afectar por lo que el otro nos diga, que tenga una palabra también sobre lo que nosotros podamos pensar. Dicen que la historia es maestra de la vida, ¿no? Y claro, nos decías de estas características que deberíamos de tener, ¿no? De quitar los prejuicios, de escuchar y de dejarnos impactar por el otro. Claro, eso durante la historia muchas veces no ha ocurrido, ¿no? Tú lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de las cosas que estamos dialogando es cierto que están en el libro, ¿no? Pero yo creo que es también interesante que la gente la oiga, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los errores que hemos cometido? Tanto por una parte como por otra, o sea, no es que haya sido, pues muchas veces se culpabiliza desde Galileo a la Iglesia y tal y cual, sí. Y bueno, sí, la Iglesia ha tenido sus equivocaciones, pero también por parte de la ciencia posible. ¿Cuál crees que han sido estos errores que muchas veces han impedido, pues esto que tú decías, ¿no? De dejar prejuicios a un lado, de entrar en diálogo, de escuchar? Sí. Es verdad que en el libro más o menos hablamos de esto, pero de otra manera, es verdad. Lo ilustro en el libro con lo que pretende ser también una relectura, ¿no? del conflicto de la Iglesia con Galileo. Hablamos también de Darwin en el libro. Hablamos también de un ejemplo más actual, como puede ser la postura de un científico conocido por todos, como Stephen Hawking. Entonces, bueno, ejemplos hay muchos. Para mí, el error, intentando ir más allá de los ejemplos concretos, el error siempre está en el fundamentalismo, en la absolutización. Y esto sucede en muchos momentos de la historia y además en los dos lados del posible conflicto, ¿no? Cuando la ciencia se absolutiza, pues entonces caemos en lo que sería una especie de, vamos a llamar, fundamentalismo científico. Y entonces es el método científico el único medio de conocimiento válido de la realidad, y esto empobrece al ser humano, porque hay un montón de experiencias que son fundamentales para nosotros que no se explican desde la ciencia, ¿no? Y podemos poner un montón de ejemplos de cosas que hemos dicho antes también, ¿no? Desde el amor, la esperanza, el sentido, la pregunta por qué cabe, qué se puede hacer o qué es correcto hacer. Entonces se empobrece el ser humano y se empobrece también la ciencia, porque deja de tener en cuenta elementos que le son externos y que le pueden ayudar a hacer mejor su labor. Puede que ahora estemos en un momento histórico en el que esto pasa más, ¿verdad? Pasa más, o en alguno, por lo menos en nuestro mundo occidental tecnificado y avanzado, esto puede pasar más. Pero en el lado de la religión y en el lado de la Iglesia también cabe ese riesgo, y de hecho ha pasado, ¿no? Cuando la religión intenta también absolutizar el mensaje, cuando no cabe la interpretación, cuando asume un lenguaje y atribuciones que no le competen,
entonces también se cae en un fundamentalismo religioso y se genera mal, ¿no? En la historia es posible encontrar ejemplos como estos, momentos en los que la Iglesia se ha metido en camisa de 11 varas y después ha tenido que pedir disculpas, o a lo mejor no. Pero esto también empobrece al ser humano, ¿no? Y además plantea una imagen de la religión que creo que no es del todo lo que tendría que ser. Claro, nos vamos dando cuenta conforme vas hablando y bueno, conforme vamos adentrándonos en el tema, que tienen sus limitaciones, ¿no? Tanto la ciencia como la religión. Pero fíjate que antes de entrar en las limitaciones me venía a la cabeza, claro, la gente igual se está preguntando, muy bien, estos dos señores están hablando de ciencia, de religión, ¿pero a qué se están refiriendo cuando hablan de ciencia y de religión? Porque a lo mejor nos estamos moviendo en un ámbito que para nosotros es posiblemente muy normal, pero a mí sí que me gustaría, Ángel, ¿qué significa para ti la ciencia? ¿O qué significa para ti la religión? ¿No? Sobre todo para aclarar conceptos y que, bueno, pues... Sí, bien. La ciencia, por decirlo de una forma más o menos sencilla, sería el estudio, la reflexión sobre la observación de la realidad, ¿no? De la realidad física. Cuando este estudio va tomando coherencia, puede ir originando principios, leyes, hipótesis y teorías que sirven para explicar la realidad física y también para hacer predicciones, inferencias sobre lo que cabe esperar o lo que puede pasar, ¿no? Siempre en términos físicos. Después es muy difícil a veces deslindar qué es ciencia y qué no lo es, ¿no? Entonces hay una serie de atribuciones, de características de la ciencia, pero bueno, vamos a decir que se caracteriza por utilizar el método científico. Y la religión, para mí, me gusta cuando hablamos de esto porque puede haber, según también la persona, distintos énfasis y acentos. A mí me gusta recurrir a la fenomenología. Para mí la religión es una forma de hablar de la religión, de hacer entender lo que es alguien que no supiera nada. Es un sistema de símbolos. Es un sistema de símbolos mediante los cuales los seres... Entonces el lenguaje propio de lo religioso es el lenguaje simbólico. Claro, esto ya nos da una pista también de cómo leer ciertas cosas. Claro, porque el lenguaje científico es totalmente distinto al lenguaje religioso, ¿no? Entonces no se puede leer y ni siquiera hace falta una traducción de una a otra, ¿no? Pero entonces la religión sería un sistema de símbolos mediante... ¿Para qué sirven esos símbolos? Pues son los símbolos mediante los cuales la persona creyente intenta hacerse cargo de esa experiencia religiosa que le desborda muchas veces, ¿no? Pero como tenemos que intentar hacernos cargo de ella, pues recurrimos a los símbolos, ¿no? Entonces, un sistema de símbolos. Me gusta pensar también en la religión, más allá de lo dogmático, como un sistema de creencias, como un camino de vida, ¿no? Un camino de vida en el que un sistema de creencias termina cristalizando en una serie de valores, de actitudes y, por último, de acciones, ¿no? Una praxis, una práctica que la persona creyente asume. Con lo cual, fíjate, ¿no? Que uno se pone a pensar y dices, desde esto que estás diciendo, es incluso más difícil muchas veces este diálogo, ¿no? De ahí lo de quitarnos el sombrero, ¿no? Claro, porque claro, el lenguaje, la manera de vivirlo, la manera de expresarlo, todo eso es totalmente distinto, claro, ¿no? El lenguaje es diferente y también el ámbito que le es propio es diferente. Las preguntas que responde la ciencia son diferentes a las preguntas que responde la religión. Cuando intentas aplicar una para responder las preguntas de la otra, pues no funciona, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan espacios de encuentro, que los hay. Y esto es lo maravilloso. Exacto. Darte cuenta de que hay cosas que le son propias al ser humano y que además son interesantes para él y lo han sido para todo ser humano en todo tiempo y lugar, en el cual cabe una respuesta científica y también una respuesta religiosa que además se pueden iluminar mutuamente. Y yo creo que ese es el gran descubrimiento. O sea que poquito a poco yo creo que se puede, ¿no? Pues ir andando y viendo, ¿no? Cómo desde la religión también, porque muchas veces la ciencia no se hace las grandes preguntas posiblemente que nos podemos hacer desde la religión, ¿no? Sino que su ámbito es otro, ¿no? Por así decir, ¿no? Eso es. Me parece. Con lo cual eso, claro, nos lleva un poco a ver los límites, ¿no? Sí. Y tú que además, la suerte que hemos tenido contigo es que tú, además de científico, eres teólogo.
Sí, sí. Con lo cual, puedes ver un poquito, y yo creo que lo podíamos comentar un poco con los que nos siguen, cuáles son precisamente esos límites de la ciencia y los límites que también tiene la teología, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, pues sin ánimo de agotar el tema y ser exhaustivos, sí podemos pensar en algunos, ¿no? Por ejemplo, un límite de la ciencia es que normalmente el experimento no coincide con la realidad, ¿no? Cuando tú haces ciencia y experimentas cosas, testeas cosas, pruebas cosas, quieres comprobar una hipótesis, lo que tienes que hacer es reducir la realidad. Un experimento es una porción de la realidad. Cuando tú aíslas tu sistema, pues no coincide con la realidad y cortas relaciones de elementos de dentro del sistema con elementos de fuera del sistema. Con lo cual es una simplificación, digamos. Esto no significa que la ciencia no sea válida y no funcione. De hecho, suele funcionar y como ejemplo pues tenemos toda la técnica, toda la tecnología que nos hace la vida muchas veces más sencilla, a veces también nos la complica, ¿no? Pero bueno, esta es una primera limitación. Otra limitación vendría de decir, bueno, se podría expresar de forma más general como que hay una cierta subjetividad también en la ciencia, ¿no? Y esa subjetividad puede venir tanto de la propia realidad, es inherente a la propia realidad. La física cuántica, por ejemplo, nos habla de esto. No me quiero meter en temas demasiado complicados, pero digamos que la física cuántica plantea una física no tanto determinista como probabilista. Es decir, una cosa no es o deja de ser del todo, sino que puede ser y no ser, o ser una cosa y otra diferente, con un determinado grado de probabilidad, ¿no? Esto es lo que Schrödinger explicaba con la paradoja esta del gato suyo, y entonces o Heisenberg con el principio de incertidumbre, ¿no? Que no podemos conocer la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Cuando intentamos conocer una, modificamos la otra, es decir, que el espectador, el observador, modifica lo que está observando, con lo cual hay una subjetividad, un grado de duda sobre lo que estamos observando que no podemos siempre conocer al 100%. Pero también esa subjetividad no solamente es inherente a la realidad, sino que lo es también al propio observador, ¿no? No se hace ciencia, como decía antes, en el vacío. Hay siempre una expectativa, hay siempre un contexto en el que se realiza el ejercicio científico, hay siempre una interpretación del resultado. Pocos resultados no tienen que ser interpretados y ahí siempre hay una carga de subjetividad, ¿verdad? Otra limitación de la ciencia, por ejemplo, es que no todas las teorías son válidas en todos los ámbitos, ¿no? La física de Newton, por ejemplo, sirve para cosas muy grandes. Por ejemplo, la interacción entre astros en el universo, ahí funciona muy bien. Cuando la aplicas a partículas subatómicas no funciona. Ya no. Bueno, pues debería valer también. Bueno, no es así. La física subatómica no funciona para cuando hablamos de grandes dimensiones. Entonces, las teorías explican una porción de la realidad, la que son válidas. Pero para mí la gran limitación de la ciencia es que hay aspectos de la realidad que son muy importantes, que no son baladís, que son muy importantes para el ser humano y que la ciencia no puede responder, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, como decíamos antes, ¿no? Con lo que cabe esperar, con el sentido de la vida, con lo que se puede hacer y se debe hacer. Entonces, son cosas que no es que nos pillen lejos, sino que son las grandes cuestiones existenciales del ser humano, y la ciencia pues no es la más adecuada para resolverlas. Y en el lado de la religión o de la teología, que es la reflexión sobre la fe, pues también tenemos limitaciones, claro, ¿no? Una de ellas pues tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Ya decía antes que el lenguaje de lo religioso es el lenguaje simbólico. Zweig ponía así parafraseando un poco, ponía en boca de Tolstoy en un relato suyo, en un libro que tiene que se llama Momentos estelares de la humanidad, algo así como que al final lo más íntimo del ser humano, y la fe pertenece a lo más íntimo del ser humano, es un secreto entre él y Dios. Es decir, que 1.500 millones de cristianos podemos confesar el mismo credo, pero que en el fondo mi experiencia de fe es la mía, de piel para adentro, y cómo sé yo, ¿no? Si estamos creyendo exactamente lo mismo, si lo vivimos igual, si significa lo mismo para los dos. Entonces, claro, esto significa que la vivencia es distinta, por lo tanto la reflexión sobre esa vivencia también, y puede llevar a diferentes acentos, como todos sabemos. Es decir, la diversidad es enorme, no solo en las religiones, sino dentro de la propia Iglesia católica, ¿no? Otra gran limitación de la religión es
Pues esto que le pasa, por ejemplo, en el caso Galileo, a la Inquisición, que la religión no es la que debe describir o decirnos cómo es la realidad física. Eso nos lo dice la ciencia. Cuando nos metemos en esos jardines, normalmente tenemos que terminar rectificando. Claro, desde este punto de vista, a pesar de las limitaciones y con lo que nos estás diciendo, yo creo que tú sí que crees que es posible una integración, por así decir, ¿no?, entre ciencia y teología, ¿no? Sí lo creo. Tal vez la integración perfecta, el estado final perfecto no existe, y además me parece bien y normal y natural que no exista, porque ambas están siempre abiertas a nuevas preguntas, y a mí eso me parece muy sano, fíjate, por ejemplo, que la ciencia esté abierta siempre a nuevas preguntas va dentro del ADN de la propia ciencia, ¿no? Pero que la religión esté siempre abierta a nuevas preguntas me parece muy sano, porque lo contrario indicaría algo un poco sospechoso, y es que ya lo sabemos todo. Y entonces, claro, si Dios, que sí que es bueno y es Padre y es amor y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo lenguaje simbólico, claro, religioso, si Dios yo ya lo conozco y puedo decir lo que es, significa que puedo manipular, que puedo apoderarme, que puedo dominar a Dios. Y Dios dejaría de ser el misterio absoluto, trascendente. Y en el Corán, ¿no?, hay 100 nombres de Dios, pero creo que no se mencionan más que 99, ¿no? Porque siempre queda uno que es no. Lo desconocido, ¿verdad? Entonces, que siempre haya preguntas es sano. Por lo tanto, integrar las dos perfectamente, sin ninguna brecha, sin que nunca tengamos asomo de duda, probablemente no sea posible, pero sí me parece un camino que recorrer. Y ese camino hacia la integración creo que es una experiencia muy enriquecedora. Nos hace más sabios, más tolerantes, más dialogantes, hace de este mundo un mundo también más abierto, más justo, más solidario. Por lo tanto, es enriquecedor y beneficioso para todos. Y nos puede ayudar, ¿no?, a seguir aprendiendo unos de otros. Que la teología, por así decir, nos ayuda a encontrarnos con Dios, no hay ninguna duda, ¿no? Pero, vamos, yo desde lo que he leído en el libro y tal, la ciencia también nos ayuda a encontrarnos con Dios, ¿no? Sí, yo creo que a mí, una cosa que me interesaba mucho cuando escribí el libro era terminar. Es una especie de itinerario que va recorriendo, ¿no? Desde es posible el encuentro sin pelearse hasta pasar hay espacios incluso que podemos compartir y nos podemos enriquecer. Y para mí el último paso, y era muy importante escribir aunque fuera un poquito sobre ello, es que no solamente esa compatibilidad y ese encuentro y ese enriquecimiento, sino que la ciencia me puede hablar de Dios. Que yo creo que esta experiencia la tendrán, o digo yo, que será compartida también por otros científicos y creyentes. La ciencia nos descubre, nos revela misterios, detalles, secretos de la realidad, del universo, de la naturaleza, del propio ser humano constantemente. Acercarse a esos misterios desvelados, acercarse a esos secretos revelados, es contemplar para mí la belleza más radical. Entonces, es fácil encontrar la huella de Dios en todo eso, o a mí por lo menos me resulta fácil encontrar la huella de Dios en todo eso. Por eso no es solamente que podamos hablar con la ciencia, sino que desde una perspectiva de fe la ciencia puede ser un camino espiritual. Y esa es una de las tesis, la tesis del libro. Fíjate que hemos estado hablando, ¿no?, tanto de experiencia a partir de la ciencia como de experiencia a partir de la fe, ¿no? ¿Cómo crees tú que podríamos hacer que en este mundo contemporáneo en el que vivimos podamos de alguna forma acercar a la gente a esta experiencia de Dios? Y fíjate, desde una manera, si quieres, razonada, científica, entre comillas. ¿Cómo crees que podríamos a nuestros contemporáneos hoy acercarles a que hagan experiencia de Dios? Porque lo importante no es que le digamos, no sé, al menos desde lo que yo he ido leyendo en el libro, lo importante es no que le digamos en una serie de leyes, de normas, de tal o cual, sino precisamente eso, ¿no? Cómo experimentar a Dios en este mundo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, crees tú, desde
este ámbito? Claro, lo que me preguntas es muy complicado porque, y a lo mejor sería también otro tema para otro libro o para otra pues charla, nada, ya sabes, que tiene que ver también con la iniciación, con el primer anuncio, ¿no? En tiempos en los que vivimos. Como decíamos antes, no es que ya haya personas alejadas de la fe, sino que no se han alejado porque nadie se lo ha contado hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, todo eso implica una iniciación en una forma de ver la vida, en una tradición que es transmitida, en un lenguaje que se va adquiriendo, en una perspectiva, en una mirada sobre la realidad que cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que desde el diálogo ciencia-fe, que es donde se enmarca el libro que yo he escrito, hay una cosa que sí podemos hacer y que a veces nos incomoda, pero que es necesario hacerla, que es, primero, formarnos, es decir, si tenemos que dar razón de la fe, pues tendremos que ser capaces también, ¿no?, de manejar ciertos conocimientos, ciertas aptitudes, para poder después alimentar, ¿no?, aquellos que a lo mejor muestren curiosidad o muestren inquietud. Lo siguiente es, para mí, probablemente lo más incómodo, pero necesario, es salir. Porque a veces estamos muy cómodos en nuestras comunidades, estamos muy cómodos en nuestros grupos donde todos entendemos lo que decimos, incluso dentro de la iglesia, ¿no?, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de ser iglesia. Y claro, esto de ser cristianos hermenéuticos te obliga a salir y ponerte en el cruce de caminos, y cuando estás en el cruce de caminos te pegan todos los vientos, porque a veces te llueven los palos desde dentro de la iglesia y desde fuera de la iglesia. Pero hay que vivir en esa frontera, hay que vivir en esa periferia. Si no, donde ya me entienden, allí no voy a poder movilizar, ni entusiasmar, ni impulsar, ni empujar a nadie a darle una oportunidad a otra cosa. Entonces esa salida a mí me parece muy importante. Y luego, y para terminar un poco con lo que me preguntabas, claro, ¿qué pasa si alguien realmente, te imaginas, que muestra interés? Entonces, claro, cuando alguien muestra interés ya no podemos no tener nada que ofrecerle. Y para mí esto señala muy claramente a nuestra propia vida cristiana, ¿no?, a la vitalidad de nuestras comunidades, si son espacios abiertos y vitales en los que realmente fluye la vida, está abierto a acoger la vida que venga de fuera, a nuestras experiencias espirituales, es decir, cómo estamos cuidando la fe, cómo la estamos proponiendo, cómo nos la decimos, hacemos silencio, rezamos, cuidamos nuestra propia vida espiritual, que es una responsabilidad de cada uno. Son nuestras comunidades, no sé, dinosaurios, mastodontes que están parados, que están cerrados, que huele a rancio porque hace mucho que no hacemos nada distinto, que siempre estamos los mismos. Entonces, claro, cuando alguien muestra interés, tenemos que poder ofrecerle algo que entusiasme, algo que convoque la vida y la saque hacia afuera, el compromiso con la realidad, en qué apuestas, en qué movimientos sociales estamos con otra gente de iglesia y de no iglesia, con otros ámbitos sociales, ¿no? Para mí eso es muy importante. Cuando alguien se acerca a vernos, que vea comunidades que están vivas y comprometidas. Fíjate que a partir de esto que me estabas comentando, claro, uno piensa, vivir la fe, un científico haciendo, es relativamente fácil, ¿no? Pero claro, a mí me cabía la pregunta ahora, ¿no?, a todo esto que estás... ¿Cómo cultiva, por así decir, un científico su vida espiritual? No sé, me ha resultado así. Pues yo creo que igual que cualquier otro cristiano que no sea científico, ya lo que te decía antes, ¿no? A mí, por ejemplo, el hecho de ser una persona no solamente con una determinada formación y un ejercicio profesional en este ámbito, sino simplemente con curiosidad, por conocer, por leer, por seguir aprendiendo, me descubre el rastro de Dios en la vida, en lo que existe, en cada criatura, y eso me puede dar a lo mejor un camino que otra persona no transita, pero porque transita otro. ¿No? Porque hay infinitos caminos de acercarse a Dios, ¿no? Desde, yo qué sé, la belleza, el arte, la experiencia estética, la naturaleza, el compromiso con la transformación, con el reino, con la realidad, el encuentro con
el más necesitado, con los márgenes, ¿no? Que yo creo que es un camino privilegiado, como podemos ver en el Evangelio. Entonces, es un camino más para acercarse a Dios. Por lo demás, el cuidado de la vida espiritual, pues como cualquier otro cristiano, ¿no? Para mí, si me preguntas a mí, yo no puedo responder por todos. No, pues, claro, por otros científicos, ¿no? Si me preguntas a mí, para mí es muy importante mi comunidad, es decir, el saberme en camino con otros, el que exista para mí y para el mundo, ¿no? También que se vea en el mundo que hay otra forma de hacer las cosas, que exista un espacio de gratuidad, que eso es para mí mi comunidad, igual que lo es mi familia, un espacio de gratuidad en el que me quieren con el amor de Dios, es decir, como soy, con total sencillez, sin tener que, con mis dolores, con mis alegrías, sin tener que demostrar nada, que exista ese espacio de gratuidad, que exista un espacio en el que puedes ser tú mismo y vivir fraternamente con el otro al lado, a mí me parece profético y es el cielo en la tierra, ¿no? Y por supuesto tenemos nuestras discusiones y nuestras discrepancias y nos aguantamos muchos años, pero para mí el tener una comunidad con la que compartir la vida es una forma de cuidar mi espiritualidad. Yo valoro mucho también, probablemente porque tengo poco por la vida que llevo, ¿no? Que ya te conté un poquito, pues el silencio, la oración. Cuando eso me falta, bueno, es más fácil que termine viviendo en piloto automático o equivocándome o siendo poco justo, poco fraterno o poco solidario con los que tengo alrededor. Fíjate que no sé, has tocado dos realidades, porque es casi, por así decir, un ir caminando, ¿no?, junto a los otros en el bullicio, pero también buscando espacios de silencio y de encuentro contigo mismo, de contemplación, ¿no? Yo es que creo que eso, es que sin eso, yo por lo menos, a veces se lo digo a algún compañero, digo, joder, con la vida que llevamos, yo no sé, sin espiritualidad, ¿cómo lo hace la gente? Porque, y me quedaría el tercero, que es el no olvidarte nunca de que está el otro también, ¿no? De que hay dolor en el mundo, de que hay sufrimiento, de que construir reino significa que esa fraternidad alcance también a los demás. Entonces el compromiso con la realidad me parece también, no solamente algo que surge de la vida cristiana, sino una forma también en mi caso por lo menos, de humanizarme, de recordarme quién está en el centro y de ayudar que el resto de cosas se sitúen en su debido espacio, ¿no? Ángel, yo invito a todos los que nos ven, claro, ¿no?, sí, a que lean este interesante libro, Nos quitamos el sombrero, no la cabeza, pero claro, mejor que yo, que bueno, lo he trabajado un poquito, algo, quien mejor lo conoce eres tú. ¿Qué les dirías o qué invitación le harías a aquellas personas que nos van a ver, bueno, pues para que se acerquen a tu obra? Me dice mi mujer y Isa y algunos amigos que soy muy mal publicista de mí mismo, porque es verdad que yo casi no le dije a nadie, que se fueron enterando, ¿no?, y me echaban la bronca, pero no le dije a nadie que había escrito un libro y todas estas cosas, y no tengo redes sociales, con lo cual no cuelgo nada por ahí. Bueno, ahora veremos algo de redes sociales. pero bueno, yo sí, muy cortésmente y muy humildemente, pues animo a la gente a comprar el libro, a leerlo. Se lee, es ligero, creo que es ligero, porque también era una de las premisas de la editorial, que fuera un lenguaje comprensible para personas que se acercan por primera vez a estos temas. Quiero pensar que está escrito de forma amena y ligera, y la recomendación es, lo primero, que lo disfruten, y lo segundo, que se dejen tocar por la propuesta, ¿no? Que si algo de lo que ahí está escrito ayuda a optar por el diálogo, por el caminar junto con otros, por el caminar en la diversidad, pues yo creo que esa experiencia merece la pena. La verdad que creo que merece la pena, si no lo habría escrito. Entonces yo creo que es una de las grandes claves del libro. Y luego, si te gusta la ciencia, si por formación o por inquietud personal o por afición, pues yo creo que sí que presenta algo que comentaba antes, ¿no?, que es una posibilidad de acercarse a lo que la ciencia nos desvela, también como un camino hacia Dios. Pues dejarse sugerir también por estas ideas, ¿no?
Dices que eres muy mal publicista, entonces voy a hacer yo, si quieres, de publicista tuyo. Y decías que en las redes sociales igual no eres muy activo. Nada activo, pero yo sé en secreto, que va a ser un secreto a voces, que tienes un podcast. Claro. Entonces, oye, ¿por qué no comentarle a las personas que nos vean, que nos oigan, pues cómo es ese podcast, dónde te pueden encontrar, qué temas tratas, o yo qué sé, pues un poquito, ¿no? Hacer publicidad de él. Sí, bueno, pues tengo de hecho 2 podcasts. Uno es sobre música, que lo tengo con compañeros del colegio, ¿vale? De ese no voy a hablar mucho, porque es una especie de afición nuestra, sí que lo escucha la gente, pero bueno, es una cosa muy privada nuestra. Y luego también, dentro de lo que es mi labor dentro de la Escuela de Espiritualidad de la Provincia Ibérica Marista, editamos un podcast con periodicidad mensual que se llama Otra Mirada, y el objetivo es ayudar a nuestra gente, en principio gente de nuestras comunidades, hermanos, laicos, laicas maristas, pero claro, ya sabes que los podcasts pues al final circulan de mano en mano y de boca en boca y de oído en oído, y lo puede escuchar cualquiera, ¿no? Y el objetivo es ayudar a cualquiera que lo escuche a situarse como creyentes ante la realidad, ante la actualidad. O sea, es un formato entrevista, entre 30 a 40 minutos como mucho, en los que abordamos siempre temas que estén de actualidad. Entonces, lo mismo hablamos de crisis energética, como de la guerra en Gaza, como de, yo qué sé, feminismo, cuidado, lo que haga falta, migración, un montón de temas. Y se puede escuchar en iVoox y en Spotify. Y bueno, yo creo que el recorrido que llevamos hasta ahora es muy interesante. Para mí sobre todo, porque al final, entrevistando gente y dialogando, charlando con gente, pues te enriqueces mucho. Y se llama este podcast, hermanos nuestro... Se llama Otra Mirada. Otra Mirada. Os invitamos también... Un podcast de gente inquieta para una lectura creyente de la realidad. Pues invitamos también a nuestros seguidores, pues también a que se hagan de alguna manera seguidores tuyos. Y nada, Ángel, de verdad, muchas gracias por esta obra, por este libro pequeñito, es verdad, se lee de una sentada, no he necesitado, yo no soy científico, pero lo saben algunos de nuestros seguidores, y no he tenido que buscar en el diccionario de la RAE ninguna palabra ni cosas de esas, ¿no? Te agradezco mucho, pues precisamente que hayas realizado esta obra, y bueno, a todos vosotros que nos seguís por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, invitaros a acercaros a esta obra de Ángel Fernández Lázaro, Nos quitamos el sombrero, no la cabeza. La podéis encontrar, como siempre, en la red de librerías San Pablo, siempre cerca de ti, en la red de librerías Paulinas, también en las principales librerías religiosas que están en la geografía española, y, como no, también en las plataformas digitales. Muchas gracias por vuestra atención y hasta nuestro próximo encuentro.